Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Estamos de regreso, como siempre, dándole con todo. Temporada 2, episodio 32 de La Verdad de Dios, su podcast de preferencia, el más mamalón, el más chingón, el más efectivo. Ya saben, soy Antonio Vidal y tenemos en la línea a la buena Clau. Hello. ¿Cómo andas, Clau? Bien. Chambeando. Chambeanding, Híjole, claro. chale. Qué cosas. Por eso es que Clau ha estado con nosotros al móvil, porque anda bien ocupada. Y yo, pues en casa, bien ocupado también, ¿verdad? No hay de otra. Claro. Así es esto de la vida, de las ocupaciones de adulto. Y pues programón el día de hoy. Nos vamos a ir breves y rápidos porque a muchos andan de vacaciones ya. Algunos cuantos ya van a salir. ¿Tú no tienes vacaciones, Clau? Pedidas sí. Pero no estás en ellas. Dadas no, o sea que me digan vete 2 semanitas, no. No, chale. Pero Que pues un toca saludo vivir. para su jefe. Un saludo para mí. No, sí es buena onda. Tengo ahí días y ya puedo irlos pidiendo. Entonces, bueno. Qué De chido. eso a nada, eso. Eso sí, claro, por supuesto. Pues démosle pues, vamos al tema de hoy. En los temas de hoy, señores, película y 2 series. En la película tenemos 7 reyes deben finiquitarse, o sea, 7 reyes deben morir. La primera vez que ya hablamos de ella, pero se viene esta segunda temporada. Y se viene mi otra y yo también con una segunda temporada. Decidimos retomar estas series porque la neta estuvieron buenas las primeras temporadas. ¿Verdad, Clau? Sí, ¿Te gustaron? así es. Sí me gustaron. Sí. me reservé mis comentarios. Va. Vámonos pues. Iniciemos con 7 reyes deben morir. Es una película que salió en el 2013. ¿13 o 23? Ya dudé. No, sí, 2013, sí. 13, ¿no? Sí. Este Netflix dura 1 hora 53 minutos. Es una onda así como medieval. Onda como despuesito de los vikingos. Y pues prácticamente está un chavito que es el que toma ya como la posición para ser rey. Y pues tiene hermano. Y como que se le sube la fama al batillo y empieza a hacer un desorden. Tiene un vato que era como su... ¿cómo se le llama? Como su concejal, ¿no? El que le da consejos al chavo. Uh-huh. Pero tuvo broncas con el papá de él, o sea, es el rey muerto. Y dice, ¿saben qué onda? Voy a retomar lo que quería hacer mi abuelo, que era conquistar todas las tierras. Y me voy a ir recio. Entonces se deja ir este vato y empieza a conquistar. Y pues justamente se llama así 7 reyes deben morir porque iniciando la película una señora da una como profecía, una visión que tuvo y dice pues que 7 reyes van a morir y que también su esposa de este vato, y le dice, bueno, para empezar, yo ni soy rey, ni tengo chava, ¿no? Así es de que no creo que pase. Pero pues empieza a avanzar la película y pues empiezan a consolidar ahí ciertas cosas de lo que dijo la señora y pues es donde se desata realmente la trama de toda la película. Una película pues de guerra, muy sangrienta, Sí. muy de mi gusto. Yo creo que del de Clau no, pero ahorita ya nos darás pues la visión que tuvo Clau acerca de ella. A mí me gustó, más no fue mi 100, pero pues vámonos a la parte con Clau. Pues sí, difícil para mí. O sea, de entrada, sí me gustan yo creo que más que las películas, las series de época, Ajá. pero siento que esas, o sea, como que soy muy selectiva en la época. Ok, sí. Porque, por ejemplo, eso de, o sea, esa época como medieval, pero en la fase de guerra, Ajá. me cuesta mucho trabajo. Y yo, por ejemplo, no soy fan, yo creo que tú sí, de la serie esta de vikingos, ¿no? Sí, no manches, es súper fan. Ajá, y yo no, o sea, no es de mi gusto, ¿sabes? Okay, Entonces, me costó trabajo. 1, 2, no soy tan fan tampoco de las películas tan sangrientas, o sea, esas películas que son full balazos, full guerra, full bombas, full todo eso. Ajá. Me cuesta demasiado trabajo. Entonces, Ajá. pues bueno, evidentemente eso va a sesgar un poco mi opinión al respecto. Sí. Me cuestan trabajo y yo no sé si yo solita me mentalizo o realmente la película no estuvo tan buena como para ser de ese tipo de películas, pero
o sea, la verdad me aburrió un poco. Ajá. Como que me costó mucho trabajo ponerle atención. Siento que es buena la trama, pero a lo mejor como que hubo algo ahí que me faltó para atraparme. Y yo creo que cuando algo no, o sea, cuando no es tu tipo de película o tu tipo de serie o tu tipo de música o lo que sea, tienes que ver algo sumamente bueno dentro de ese género para que te llame la atención, ¿no? Porque precisamente no es tu tipo. Y creo que aquí, como dices, no me llenó al 100 porque pues siento que si hubiera sido algo muy, muy bueno, aunque no sea de mi gusto de películas, pues Ajá. me hubiera atrapado y no sucedió. Me costó mucho trabajo. Digo, en general creo que la trama es buena, o sea, creo que la idea de la historia también es buena. Digo, no he visto muchas películas de ese tipo, pero creo que no es algo como muy, o sea, común que veas, ¿o sí? Sí veo, más no soy totalmente fan de estar como viendo esas ondas. Pero a mí sí me agradan, sí son mi estilo. Pero no fue como super wow. Y sí entiendo esa parte donde, pues sí, cuando algo no te entra es de, o sea, ya de inicio es de, y estas no me gustan. Y ya vas como predispuesto, ¿no? Eso es muy cierto, la neta es que sí, también me ha pasado. Mira, que ya le he agarrado un poquito más la onda ahora que pues estamos como viéndola así, es más constante. Cosas que tal vez yo por mí mismo no hubiera visto. Como esa comedia romántica o esas ondas, no eran lo mío, la neta, ¿no? Pero de pronto surge de vamos a verlas y ahora ya no, ya trato de verlo más como abierto, ya no de son mis gustos o no, es de ok, vamos a darle la oportunidad. Pero esta sí, de pronto da el bajón, de pronto sí hay mucha acción, exceso de acción. Y aparte sí la historia, ¿no? Y supongo que a ti la onda medieval te gusta, pero la onda bien. Sí, pues la onda que no tiene que ver con sangre y guerra y matanza. La onda más del la onda reinado. más de la cultura, el reinado, Ajá. las relaciones de esa época, ¿sabes? O sea, la onda fresa, la onda fresa de esa época. Pues básicamente. Lo bonito. ¿No? O sea, sí, ándale, como la parte, pues bonito no, porque, a ver, o sea, pues tampoco estaba padre que obligaban a las mujeres a casarse con cualquier vato y, o sea, todo eso tampoco es lo bonito, pero justo es como la otra parte que no es tan violenta, digamos, no tan agresiva. Sí, te entiendo. O agresiva en otro sentido, no físicamente. Híjole, que también llegaría un poquito a lo físico, pero bueno, esos son otros temas. Sí, entiendo tu punto, mi Clau. Sí, claro que sí. Pues, ¿qué calificación le da, mi Clau? Híjole, es que a ver, no tengo tanta referencia con otras películas. Creo que no vemos no hemos visto tantas de este tipo. Sí, no nos había tocado. Y sí me costó. Y a ver, o sea, consideren también que, por ejemplo, en música ha habido música que no es mi estilo y le he dado buena calificación porque considero que, o sea, son buenas rolas y así. Entonces voy a ser un poco objetiva. Ajá. Y le voy a dar, híjole, estoy entre el 3.5 y el 4 y siento que me estoy viendo muy exigente. No, está bien. A ver, le voy a dar el 3.5. Le voy a dar el 3.5 porque seguramente en algún momento voy a ver algo y si me atrae más, pues le quiero dar mayor calificación. Sí, claro. No, justamente yo la voy a dejar en el 4 porque sí está buena, más no es super wow. Y digo, también no la puedo comparar con otras cosas porque yo sí, como bien dices, yo soy fan de Vikingos. Y aunque traía un poquito la vestimenta, entre que ya era como esa onda, entre una y otra, entre que sí como que Vikingos, pero no, también no podría compararlo, pero lo voy a dejar en un 4, justamente, si le hubieras dado el 4, de hecho, sí, sin rollo, estuvo excelentemente calificada, pero sí, entiendo también esa parte en donde si no es lo tuyo, creo que hasta estuvo bondadoso el 3.5, para hacer algo que no es de tu total agrado o que no ves recurrentemente, creo que estuvo muy bien, la calificación, mi Clau. Fue objetiva. Así es. Pues vámonos a la siguiente, que es la primera vez. Sale la segunda temporada. Estos son unos chavitos. Esto es allá en Colombia, ¿verdad? Son 10 episodios. Duran de 48 a 50 minutos. Pues acaba de salir este año. Y la encuentras en Netflix. Esta es la historia de unos chavitos. Es una niña que llega a la escuela. Esto es contexto de la primera temporada. Y empieza. Es muy inteligente, lee mucho la chava. Una posición económica más alta. Después ya sobre la primera temporada, que ya tendrían que haberla visto,
Así que si hay Claro. algún spoiler, pues ya no es de nuestra culpa porque Ni modo. así es. Soporte. Soporten, exactamente. Pues ya nos damos cuenta que el papá de la niña pues obtiene dinero de una forma ilícita. Ilícita. Así es. Y pues por eso es que tiene lana, ¿no? En esta segunda temporada me gustaron los primeros episodios. Comienza bonito, comienza con buena trama. Está el mismo protagonista contándonos como su historia. Que al final eso es lo que a mí es lo que me está trayendo mucho, Clau. Ver al final a este vato, a cómo se encuentra ahora, qué está haciendo. Es lo que me tiene más como atrapado dentro de la historia. Hay en unos episodios en donde ves que se van de vacaciones, se me hizo que Sí. bajó mucho el ritmo que traían de esta segunda temporada. Se me hace, ay, el bajón. Sí ven cosas del pasado y de los chavitos, porque hablan mucho como de las cosas que los mismos chavos no hablan entre ellos, por lo general. Sacan mucho el tema ahí. Me está gustando, pero sí sentí bajón ahí en donde se van de vacaciones. Fue, híjole, iban muy bien, iban con buen timing y de repente dan el bajón. Sí, yo la verdad no, o sea, no vi completa la temporada, vi Ajá. 2 capítulos y medio, yo creo que casi 3, Ajá. y yo basándome en eso dije, pues ya o sea, 3 capítulos de 10, pues es un 30% de la temporada, siento que sí, Ajá. pero como que no consideré que podía llegar a faltarle en los siguientes episodios, ¿no? O sea, para mí iba bien, o Sí, sea, sí. creo que incluso podría decir que los primeros episodios un poco mejor que como empezó la primera temporada, que Sí. la primera temporada sí empezó buena, pero como lentona. que no te atrapa a inicio, como que ahí sí hay que como que ir poco a poco, como que te va emocionando, pero de poquito en poquito. Sí. Y esta segunda temporada, contrario a eso, sí siento que empezó muy bien, o sea, los primeros capítulos sí empezaron de que bien, te da el contexto de la temporada anterior, entonces como que luego retomas, y dije, órale, pues arrancó, para hacer la segunda temporada arrancó fuerte, a diferencia de cómo arrancó la primera, ¿no? Sí. Entonces yo la verdad como que tenía una buena sensación, pero ya ahorita que me dijiste eso, me bajoneaste, ya no sé si la quiero ver. Bueno, baja un poquito, pero no es tremendísimo, así abismal. Pero sí, llevaba un buen ritmo y fue de, ay, y luego, sí, mucha vacación, se va un poquito más a lo cómico, ya no como la intriga de lo que están pasando, de las relaciones de ellos, de pues esas cosas que descubres de cada personaje, que al final es como, para mí es lo que me atrapa mucho y me llama, de descubrir qué es lo que hace cada personaje, qué es lo que tiene como oculto, el cómo se ponen de acuerdo entre ellos, toda esa onda. De pronto fue, sí, mucha vacación, o sea, pues ya, chavos, lo que sigue, vámonos recio. Venían con muy buena trama y con la relación de este chavo con la chavita, el protagonista con la chavita que había llegado. Ajá. Entonces, ahí es como que me bajó un poquito, pero digo, al final, pues es serie de pachavillos, pero está buena, digo, uno como adulto, en mi caso, porque yo soy un adulto ya mayor, ya casi me dan mi tarjeta del bienestar. Pues sí, es como échenle ganitas, vamos muy bien, ¿no? Sí, a lo mejor ese fue el tema. Que como empezó más fuerte que la primera temporada, o sea, la primera temporada empieza bien, pero no empieza así que digas de lujo, ¿no? Arrancó durísimo, sino como que va poco a poco y entonces te va atrapando y eso como que la hizo buena y ahora se arrancaron fuertísimo en los primeros episodios y ya no pudieron mantener el ritmo en los siguientes. Probablemente por ahí fue. O la van a alargar, van a sacar otra temporada y entonces no pudieron meterle tanto en esta, porque así nos ha pasado con otras, como que la primera temporada súper bien, luego la segunda temporada como que más o menos, y es porque ya viene la tercera y entonces como que tienen que ir alargando la historia y como liga, ¿no? Estirándole ahí un poquito y a lo mejor puede ser que pase esto. Yo la verdad siento que bien, o sea, yo sí la recomendaría si es una serie que sigue bien, o sea, de la primera a la segunda temporada creo que sigue bien. Si les gustó la primera, pues siento que les puede gustar también la segunda, y yo siento que bien, o sea, a diferencia de otras también que hemos visto que decimos, no, ya la segunda temporada ya de plano, no, yo creo que esta sí, con sus bajas y sus altas, pero siento que sí la dio. Sí, a pesar de ese comentario mío donde digo que baja, sí, la verdad es que sí, va muy bien, está muy buena. Sí, no dudo que se avienten una tercera temporada, mi Clau, por supuesto que sí, porque les ha funcionado y porque estaba buena la serie, la neta es que es buena. De hecho, yo hasta dije, ves que ellos siempre se hablan como de usted,
Es Sí. como, no manches, hasta me gusta, como que ya todo el mundo le va a hablar de usted, me gusta. Sí, me gusta ese estilo. Hasta dije, estos vatos, ¿cómo conjugarán? Para ellos nada más será el yo, usted, nosotros. Siento que sí. Neta, ja, qué chido. Pues yo la dejo, sí, no dudo que salga la tercera temporada. Yo la dejo en un 4 o 5. 4 o 5. Sí, yo también. Por supuesto que es recomendable. Véala, chavos, la neta sí está muy, muy buena. Avíntense desde la primera temporada si ustedes no la han visto. Está muy bonita y toca temas chidos. Está ubicada en los años 70, pero son temas vigentes y desde siempre, ¿no? O sea, que seguirán pasando desafortunadamente, creo, en algunos casos y afortunadamente en algunos Sí. otros. Sí. Su Yo cali- también. 4 o 5, véanla. Vean la primera temporada. Entreténganse. Si no tienen serie por ahí con la que se hayan picado, siento que esta es opción. Sí, es opción. Bien, pues vámonos a la siguiente, que es Mi Otra Yo, segunda temporada. También ya habíamos hablado de ella en anteriores episodios. Son 8 episodios, son 50 horas de 53 minutos a 1 hora. Estas sí son un poquito más largas. Más largo. Sí, es del 2024. También está en Netflix. Y pues ya hemos hablado de ella. Son 4 amigas. Una de ellas es médico, una de ellas tiene cáncer. Si son 4 o 3, no, si 4, si son 4, ¿ah? Son 3, cuatro. 4. Y Creo las- que son 3. Tres. Y la otra chavilla que está ahí con la de cáncer, ¿no? Se van a ver a un vato porque la que tiene cáncer está buscando como otras alternativas, como para sentirse bien, ya sabe que pues está mal y de pronto se va a buscar como su paz interior y a ver esta onda más zen. Creo que fue en ese episodio en el de zen, no me acuerdo, ¿va? Sí. Creo que sí. Y en esta temporada, pues ya hablan más acerca de la onda Zen. Hablan de esto de las constelaciones familiares. Y la neta, temas súper interesantes. La doctora, por ahí algo que me llama mucho la atención es esa parte donde ella, al principio de la primera temporada, es muy renuente a esto. Porque, pues, obviamente, ella lo ve por el lado médico, por el lado científico. Y como que no hay más, pero cuando se da cuenta y empieza a profundizar en estos temas pues de uno mismo, de las relaciones que tienes en otras vidas o con tus ancestros, etcétera, se da cuenta de que sí hay mucho que sanar en uno mismo, tanto de la que ya traes como de vidas pasadas y de tus ancestros hasta lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Toca temas muy, muy bonitos, digo, para los que les gusten, está muy, muy chingón, muy interesante, y me llamó mucho la atención en una parte en donde ella está haciendo una como exposición y les empieza a decir a todos los demás médicos de esta parte, ¿no? De ¿cómo llamarlo? Pues emocional, espiritual, energética, cómo también tiene relación y a mí me gustó el chingo, mi Clau. ¿Qué te pareció? Sí, a mí también me gustó. Creo que, o sea, la serie siguió bien porque en la primera temporada, pues sí, como que todas están en búsqueda de solucionar ciertos problemas, cada una con sus propios conflictos, una familiar, otra en tema salud y así sucesivamente, otro en tema profesional y así sucesivamente. Y creo que ahora se consolidó un poco más y, como dices, se enfocaron bastante en el tema familiar, pero también estas chavas ya están como un poco más consolidadas en cierto sentido. No me refiero a que ya sus problemas están 100% resueltos, porque como suele suceder en la vida, pues ahora están en otra etapa de su vida en donde ya consolidaron ciertas partes, pero pues hay otras partes ahora que tienen ciertas problemáticas, y entonces como que da una secuencia tanto a la vida de los personajes como una secuencia con esta otra parte de la que hablan, que es justamente este tema emocional, espiritual y todas estas como sesiones medias, creo que se llaman holísticas o sí, algo así. En parte, ajá. Ajá, entonces eso me gustó bastante de la serie, o sea que los dos temas que tocaron en la primer temporada, que era uno la vida de las chavas y este otro tema de las sesiones, en esta segunda temporada igual tuvo una secuencia en ambas partes. O sea, las sesiones sí sigue siendo como la misma sesión, pero como dices, ya no va más a un tema individual, sino va más como a un tema familiar. Obviamente siguen trabajando sobre la parte de la energía, sobre la parte de las vidas pasadas, sigue presente el tema como este conflicto entre profesionales
que o eres full tema científico, tema de investigación, tema de ciencia, tema de comprobable, etcétera, o eres full de la otra parte, ¿no? Y aquí como que lo retoman y lo llevan como a otro ámbito. Y también pues la parte de de las vidas de las chicas, que siga avanzando, que siga habiendo problemas, que siga habiendo situaciones, que siga habiendo conflictos, que son distintos a lo que era en la primera temporada, y se conjunta, ¿no? Como esta parte de las sesiones con la parte de la vida de las chavas. Entonces, la verdad es que a mí, ya lo había dicho en el episodio donde platicamos de esta primera temporada, yo ya había dicho que a mí este tema me gusta mucho, personalmente hablando, a diferencia de la primera película que hablamos. Este tema me gusta mucho, pero siento que si te gustó la primera temporada, te puede gustar la segunda. Siento que si la primera temporada te costó, esta segunda temporada no va a ser muy lo tuyo, porque ahora sí creo que se centran más en estos temas, ahora sí creo que profundizan mucho más. Y si te cuesta trabajo digerir este tipo de temas, porque también se vale, te puede costar más trabajo. Si contrario a eso te encantó, tú sí eres como creyente de este tema espiritual, de este tema energético y etcétera, etcétera, creo que te puede encantar la segunda temporada. Esta serie, creo que la primera temporada sí pudo determinar mucho si realmente puedes o no puedes seguirla viendo, porque sí, en esta segunda parte creo que se profundizó mucho más los temas que tocaban en la primera temporada. Entonces, pues para verla yo creo que toma en cuenta si la primera temporada te gustó o no te gustó, si la digeriste, si no, si te atrapó o no, y ya sobre eso pues puedes decidir si ves la segunda temporada. Sí, la neta sí, ya se van más de lleno en estos temas súper interesantes. Híjole, sí, la neta a mí sí me mama. Muy poca banda sabe que me gustan esas ondas. Bueno, ahora pues ya vale madre, ya todo el mundo va a saber, pero en general acerca de esos temas, ¿no? Hablaba igual apenas hace poco de este tema de cómo van viendo las vidas pasadas de sus ancestros y de cómo tiene relación contigo. Y pues justo decía, ¿no? O sea, que si se aventarían a hacer eso, yo en lo personal dije, yo creo que yo no, a pesar de ser zen, no, a mí no me gustaría como saberlo, ¿sabes? Me saca un poquito de onda. A veces digo, si no tengo que saber cosas, es mejor no rascarle para mí, o sea, por la forma en la que yo soy. Pero digo, a mucha gente le resulta súper importante y resuelve muchísimos problemas a partir de eso, ¿no? Pero creo es que es difícil, la verdad. Sí, son temas complicados. Es justo como hablar de fútbol o de política o religión. Justamente estos temas son un poquito así, debes estar con las personas en la misma frecuencia que tú para poder hablar del tema, porque y justo lo explicaba muy, muy bonito ahí si hace poco veía, ¿no? Si tú no sabes inglés y me hablas en inglés, o sea, si me hablas en inglés y yo no sé inglés, no te entiendo. Porque no estamos en la misma frecuencia. Debemos saber los dos inglés para poder hablar inglés, ¿no? Y así con cada una de las cosas. Digo, a veces te das un poquito la idea o tienes un poquito de conocimiento y puedes. Pero es justamente eso. Eso sería como estar en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Y muy interesante los temas y todo. La neta, justo como bien lo dijiste, si te gustó la primera, la segunda te va a mamar. Y no dudo también que haya una tercera. Sí, yo también creo que puede haber una tercera. Sí, tengo que decidir entre la pasada y esta de cuál tiene más posibilidades. Creo que la otra serie tiene más posibilidad de tener una tercera que esta, pero también creo que es posible que pueda suceder. Sí, la dejaron como con un poquito de por si nos dan chance sacamos la que sigue. Ajá, exacto. Pero bueno, me gustó, yo la dejo con un 4. No, 4 o 5, no va a haber tan manchado. La dejo en un 4-5, la neta está pero justamente sí no es como para todos, o sea, la neta es que no es algo que todo el mundo aguante. Sí, yo también, la dejo en un 4-5, acepto que tal vez mi calificación aquí sí es un poco subjetiva, pero sí, coincido en que no es para todos. Así es. Pues muy bien, mi Clau, sus redes sociales. Mis redes sociales, Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook,
UNF. Ahí está, chavos, ya saben, este podcast lo encuentran en todos lados. Lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en iHeartRadio, ¿qué me falta? En YouTube. Ahí ando, en todos lados. Y ya me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo, en todos lados. Nos tumbaron el grupo hace poco, pero ahí va creciendo el otro. Únanse, agréguense. Ya saben, no pasa nada. Volvemos a juntarnos todos y volvemos a seguir haciendo comunidad y a seguir andando ahí apoyando el comercio local. Ahí me encuentran en todas las plataformas como Arte Profeta Galáctico, en todas también ahí ando. Antes era privado, ahora ya soy público de todos, así que pues ahí síganme también si ustedes gustan. Siempre ponemos ahí uno que otro meme, o si no, ahí están mis rolas también en todas las plataformas digitales. Ahí me pueden encontrar. Se estrena sencillo, va a estrenar sencillo, Clau, el viernes 26 de julio. Estaremos estrenando sencillo. Así que por ahí chequenlo también. Estén al pendiente. Pues es todo, mi Clau. Es todo. Vámonos. Hasta aquí la temporada 2. El episodio número 32 de la temporada 2 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos. Chido, Clau, cuídate. Gracias. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.